Ya chicos, vamos a partir con la primera clase que se denomina Conceptos de Mecánica de Materiales aplicado a la biomecánica. El objetivo de esta clase es que ustedes logren entender los conceptos más básicos de fuerza y cómo algunas fuerzas van a provocar ciertas consecuencias en algunos materiales. ¿Ya? Vamos a entender también cómo describir estas consecuencias que puede generar la fuerza, básicamente en la curva de estrés-strain o carga de formación y entender también un poquito algunas propiedades viscoelásticas que tienen algunos materiales para poder ser aplicados más adelante a los distintos tejidos del cuerpo, como van a ser el tejido óseo, el tejido cartilaginoso, el tejido ligamentoso, músculo. ¿Ya? Así que vamos a partir con esta primera clase. Primero, es súper importante entender los conceptos básicos de fuerza. En esta primera diapositiva la idea era que ustedes logren responder qué es una fuerza, qué efectos produce una fuerza y qué tipos de fuerza existen. Lo ideal sería que usted pusiera pausa en este momento y pudiera poner su respuesta para ver si más adelante esto concuerda con las definiciones de la clase. Para avanzar, vamos a definir el concepto de fuerza. Acá tenemos un primer concepto que es una definición bastante clara de fuerza, en la cual se plantea que la fuerza se define como una interacción entre dos o más objetos, la cual producirá como consecuencia movimiento y o deformación en uno de los objetos. Entonces, cuando nosotros tratemos de definir fuerza, siempre vamos a hablar de que esta es una interacción entre dos o más objetos. Si hay solo un objeto, es imposible que haya fuerza o que se aplique algún tipo de fuerza. Siempre un objeto va a aplicar una fuerza sobre el otro. En nuestro caso, cuando nosotros analizamos el comportamiento del cuerpo, podemos analizar dos grandes fuerzas. Siempre vamos a tener un par de fuerzas. Nuestra primera fuerza va a ser la fuerza interna, que va a estar generada normalmente por la musculatura. Cuando yo hago una flexión de codo, el músculo bíceps genera el movimiento del radio hacia superior generando la flexión. Por ende, esa fuerza producida por el bíceps va a generar movimiento en este caso. Y voy a tener otra fuerza, ¿cierto? Que va a ser la fuerza externa, que va a estar dada principalmente por la masa del brazo. Al tener una masa y estar en la tierra, esa masa va a estar siempre sometida a una fuerza hacia el centro de la Tierra, que va a ser la fuerza de gravedad. Entonces, si yo tengo el brazo en 90 grados, la Tierra siempre va a tratar de llevarme el brazo hacia abajo. Pero ¿quién va a contrarrestar eso? La fuerza del músculo bíceps. Por ende, cuando yo hago una flexión de codo, el bíceps está ganándole a esa fuerza que se ejerce hacia el centro de la Tierra, que es la fuerza de gravedad. Ahora, esta interacción, ¿cierto?, entre dos objetos siempre va a provocar alguna o también pueden ser las dos consecuencias que se pueden apreciar, que es movimiento y o deformación. Es probable que usted en la asignatura física pudo entender cuáles eran las principales características del movimiento de un cuerpo. Nosotros sabemos, según la segunda ley de Newton, que si aplico una fuerza a una masa, esta masa va a acelerar, o sea, se va a mover. Por lo tanto, si acelera, yo podría describir la cinemática del movimiento, podría decir cuánta distancia recorrió, a qué velocidad se movió y cuál fue la aceleración resultante. Eso ya es materia pasada. A lo que nos interesa a nosotros acá es entender un poquito el concepto de que una fuerza es capaz de provocar una deformación, ¿ya? Y eso es lo que vamos a tratar de entender en esta clase. Ahora, en base a la clasificación de fuerzas, yo puedo ver una gran clasificación que me divide en dos tipos de fuerzas. Voy a tener las fuerzas de contacto y las fuerzas de campo. Las fuerzas de contacto van a ser aquellas en donde sí o sí los dos objetos que están interactuando van a tener contacto entre sí. Si es que no existe contacto entre estos dos objetos, es imposible que exista alguna aplicación de fuerza. Acá puedo ver tres ejemplos. Puedo ver acá a este sujeto tirando o traccionando de este resorte. Para que este resorte pueda ser estirado o deformado, necesito el contacto entre la mano y esta manivela.
Luego tengo este segundo ejemplo en donde se observan dos niños jugando, en donde esta niña tracciona, ¿cierto?, este móvil para mover a este bebé. Característica, está contactando. Y tercero, pudo ver a este jugador de fútbol americano pateando el balón. Para que el balón logre esa trayectoria marcada con una flecha celeste y pueda acelerar y moverse, es necesario que el pie del jugador contacte con fuerza ese balón. Por ende, en estas tres fuerzas existe sí o sí el contacto. Por otro lado, tengo las fuerzas de campo, las cuales no vamos a ahondar porque no nos interesa. Esto ya es materia de física gravitacional, en donde podemos ver que al tener dos masas, ¿cierto?, hay ciertas variables o ciertos escenarios, mejor dicho, en donde no es necesario que las dos fuerzas o los dos objetos entren en contacto para que realmente se ejerza una fuerza. Lo cual es, por ejemplo, en este caso, que es la teoría gravitacional, la que plantea que dos masas muy grandes, como por ejemplo estrellas, siempre se van a atraer, va a existir una atracción gravitacional. Eso ocurre con objetos que tienen masas muy grandes. Por ejemplo, si yo tengo un celular y otro objeto al lado mío, no significa que se van a tender a acercar, ¿ya? Eso ocurre con masas muy grandes. Lo mismo ocurre, ¿cierto?, acá con átomos cargados de manera distinta. Tengo un átomo cargado en negativo y otro en positivo. ¿Y qué va a suceder acá? Esto se va a unir, ¿ya? O van a tender a unirse. En el caso de que fueran de la misma carga, todos sabemos que tenderían a repelerse. Eso también es una fuerza, ya son fuerzas de campo. Y acá puedo ver un imán, que es básicamente lo mismo. Ya son ciertas características de materiales especiales que brindan estos tipos de fuerzas de campo. Además, yo cuando analizo las fuerzas que puedo obtener en un sólido, porque nosotros siempre vamos a analizar el cuerpo humano o los tejidos del cuerpo humano como si fueran sólidos en un principio. Luego ya después voy a sumarle la característica viscoelástica, pero tiene relación también con el sólido. Cuando tengo un sólido, yo puedo aplicarle distintos tipos de fuerza, ¿ya? O la modalidad de la fuerza. La primera es la fuerza de compresión. La fuerza de compresión, tal cual como ustedes pueden ver en la imagen, es cuando dos fuerzas, ¿cierto?, tienden a ir en sentido convergente, o sea, ambas hacia el mismo punto, ¿cierto?, y en el mismo plano, ¿ya? Entonces estas flechas sí o sí van a chocar en un punto intermedio. Eso ocurre, por ejemplo, acá en esta imagen, los dos elefantes yendo hacia el mismo punto central con un hueso. Esto va a generar, ¿cierto?, que el hueso tienda a deformarse de alguna manera en especial. Voy a tratar de dibujar, me cuesta mucho dibujar acá, voy a tratar de hacerlo. Pluma. Si yo acá tengo el material original, ¿cierto?, y aplico fuerza compresiva, en donde ambas flechas van hacia el mismo punto central del material, es el punto central, voy a obtener una deformación de la siguiente manera. ¿Qué creen ustedes que pasaría si ustedes tienen una plasticina y la aplastan? ¿Qué va a pasar con su largo y su ancho? Considerando, perdón, no largo, alto y ancho. Al aplicar una fuerza compresiva, ¿cierto?, sobre un material sólido, lo que tendería a pasar es que su altura va a disminuir, pero su anchura va a aumentar. Esa sería la consecuencia de una fuerza compresiva. ¿Ya? Voy a disminuir la altura y voy a tender a aumentar el ancho. ¿En qué casos puedo yo observar fuerzas compresivas? Ejemplos de fuerzas compresivas, en el cuerpo humano al menos. Por ejemplo, cuando estoy de pie, al analizar una vértebra. Al analizar una vértebra yo puedo ver que la fuerza cae por la columna y tiende a aplastar a la vértebra o al disco intervertebral, el cual se va a deformar levemente de la manera en que la acabo de describir en la imagen. Otro ejemplo podría ser cuando usted está sentado, las patas de la silla. Las patas de la silla. Si esta fuera la pata de la silla,
Esta sería la fuerza del peso de su cuerpo y este sería el suelo, que por tercera ley de Newton estaría aplicando una fuerza contraria, pero perdón, una fuerza de igual magnitud, distinto sentido e igual dirección. Por lo tanto, sería como una fuerza compresiva. En el caso de la silla, obviamente no se va a deformar porque es un material bastante rígido, pero si usted o si esa pata de la silla supera su peso máximo, se va a deformar y probablemente se rompa. Entonces la primera fuerza que nosotros vamos a encontrar es la fuerza de compresión sobre un sólido, que se va a dar básicamente en los huesos y en el cartílago si lo llevamos a lo que es tejidos. Luego voy a tener una fuerza de tensión o de tracción o fuerza tensil. Fíjense que en comparación a la fuerza compresiva, la tensión lo que va a hacer es que va a tender a separar, ¿cierto?, el material en sentido divergente, o sea, estas flechas se alejan. Desde un punto central, estas fuerzas se van a alejar. ¿Qué va a suceder cuando yo aplico esta fuerza? Vamos a tratar de hacer el símil acá. Tengo mi material sólido, aplico las fuerzas que van a ser en sentido divergente, aplicadas sobre un punto central, que va a ser S. Al aplicar esta fuerza, el material podría deformarse de la siguiente manera. Al aplicar eso, la altura de este material va a aumentar y su ancho va a disminuir. Por lo tanto, quedaría de esta manera, al aplicar la fuerza de tipo tensil. ¿En qué casos yo ocupo esta fuerza tensil o en qué ejemplos la puedo ver? Las fuerzas tensiles se ocupan o se aplican normalmente sobre los tejidos ligamentosos y tendinosos. El hueso también puede ser sometido a fuerzas de tensión en la inserción del tendón, ¿ya? Pero solamente esa parte del hueso donde está inserto el tendón. El tendón es uno de los tejidos que principalmente resiste las fuerzas tensiles. Está hecho para eso. Recuerden que el músculo genera tensión. Al acortarse, estira el tendón y hace que se deforme de esa manera en la cual puedo observar acá. Ejemplos de la vida diaria, ¿cuál podría ser? A ver, un ejemplo de la vida diaria de tensión podría ser cuando usted tracciona algo. Si usted toma algo y lo tira, está ejerciendo una fuerza tensil sobre ese material. Asumamos que es un cordel. O imaginemos a dos grupos de niños jugando ¿cómo se llama este juego de tirar el cordel? No recuerdo cuál es el nombre específico, pero tirar el cordel. Ahí se está ejerciendo fuerzas tensiles sobre ese material. Luego voy a tener otro tipo de fuerza, que no aparece el nombre acá, aparece en inglés. Chair significa cizalla. Perdón por esa cizalla. La cizalla, no me resulta pero se entiende, cizalla. La cizalla es cuando tengo dos fuerzas aplicadas sobre un material que son convergentes, pero que no pasan por el punto medio de ese material. ¿Cómo puedo ejemplificar eso? Hagamos nuestro material sólido. Tengo mi material sólido, ¿cierto? Tengo el centro de ese material. Cuando hay una fuerza de cizalla, aplico dos fuerzas convergentes. Recuerden que las fuerzas convergentes son cuando las flechas van hacia el mismo punto o van en sentidos contrarios, de esta manera. Si pasa para allá, ¿cierto? Sentido, van hacia el mismo punto. Entonces, la fuerza de compresión, recordémoslo, que era cuando estas flechas pasaban por el mismo punto. Pero la fuerza de cizalla es cuando estas flechas pasan por un punto distinto. Por ejemplo, esta flecha que va hacia arriba del material va a pasar por el lado izquierdo y esta flecha va a pasar por el lado derecho. Es así cuando genero una fuerza de cizalla sobre un material sólido. Este va a tender a deformarse y va a quedar deformado de la siguiente manera. Quedaría deformado así.
Esa sería su deformación típica, ¿ya? Ahora, otro ejemplo de cizalla podría ser cuando yo tengo dos materiales y los someto a una compresión y luego los muevo en sentido tangencial. ¿Qué significa esto? Pongan por favor su celular sobre la mesa o sobre la cama donde estén. Al dejarlo puesto sobre la cama o sobre la mesa, automáticamente se está ejerciendo compresión. Entonces, si ahora usted lo mueve hacia un lado, entre las superficies del celular y la cama, o en este caso de los dos elefantes, se está ejerciendo una fuerza de cizalla. Cuando el profesor borra la pizarra, el borrador ejerce una fuerza de cizalla sobre la pizarra para sacar el plumón, ¿cierto? La pintura. ¿Dónde ocurre esto en el cuerpo? La cizalla en el cuerpo ocurre en hartas partes. Voy a ejemplificar solo una para que pueda quedar un poquito claro. En las vértebras L5 y S1, ¿cierto? Al recibir la carga del peso, la vértebra L5 se encuentra inclinada debido a la lordosis que tiene la columna lumbar. Y acá está el sacro, ¿cierto? Entonces acá se genera un ángulo entre esto. Ahí voy a tener un ángulo. Al someter la fuerza acá, que es la fuerza de compresión que cae sobre la columna vertebral, esta vértebra va a tender a moverse en sentido anterior e inferior. Por ende, entre esta superficie de la vértebra L5 y S1 se va a producir una cizalla, porque la vértebra va a tender a moverse en sentido anterior. ¿Ya? O sea, estoy comprimiendo para abajo y estoy moviendo hacia un lado, que en este caso sería hacia anterior. Y ahí se genera esta cizalla. ¿Ya? En las actividades de la vida diaria, cizallas se pueden encontrar en muchas partes, pero el ejemplo más clásico sería el celular sobre la mesa y arrastrarlo o moverlo. ¿Ya? Una cosa antes importante, estos tres tipos de fuerza, la fuerza compresiva, la fuerza de tensión y la fuerza de cizalla, son fuerzas lineales, porque fíjense que las flechas van en un sentido lineal, ya sea convergente o divergente. En el caso de la fuerza de torsión o torsional, es la única fuerza en donde la aplicación de esta fuerza es en sentido rotacional. Y cuando se aplica una fuerza en sentido rotacional, se habla de torques, ¿ya? Entonces, fíjense acá, este material era originalmente así. Así. Pero ¿qué pasó? Se ejecutó una fuerza en un sentido rotacional en un extremo y una fuerza en otro sentido rotacional en el otro extremo. Lo que hizo que este material se deformara o se torciera. Ya se torciera. Un ejemplo de esto, a ver, el ejemplo más clásico, cuando usted abre una botella o cuando usted aplasta estas botellas plásticas que se deben girar, ¿cierto? O al abrir una tapa, un ejemplo más clásico, al abrir la tapa, usted toma con una mano la tapa y con la otra mano la botella. ¿Y qué fuerza ejecuta sobre sus manos? Fuerzas rotacionales opuestas para poder abrir la botella. Otro ejemplo más burdo sería al estrujar algo. Si usted está estrujando un paño, ¿cierto? Está aplicando fuerzas torsionales. Ahora sí, entendiendo que un paño no es un sólido, pero podría aplicarse para conceptos del correcto entendimiento de este tipo de fuerza. ¿Ya? Fuerzas torsionales en el cuerpo, ¿dónde puedo encontrar? Por ejemplo, cuando yo tengo un jugador que está esperando, un jugador de fútbol que está esperando el balón. Imagine que el balón llega al jugador y este lo atrapa de pecho. Al atraparlo de pecho, probablemente el jugador con un pie dé un giro. Ese giro va a provocar que la tibia del jugador se someta a una fuerza torsional. Si la fuerza torsional es demasiada, va a superar los límites de fuerza del hueso y va a poder generar una fractura en un caso extremo. ¿Ya? Hay tipos de fractura que se dan por torsión, que son fracturas espiroídeas, ya que van a ver más adelante en alguna asignatura. Por último, tengo las fuerzas de flexión. Este tipo de fuerza se llama fuerza de flexión. Que me cuesta escribir así, me van a perdonar. Flexión. Una fuerza de flexión.
¿ya? La fuerza de flexión, por favor, chiquillos, nunca la confundan con una flexión de codo, una flexión de muñeca, una flexión de rodilla. No, no tiene nada que ver con eso. Piensen que el material original que se ve acá era así, tal cual como aparece en la imagen, derechito sí, obviamente. Luego de aplicar una fuerza de flexión, este material quedó deformado de esta manera. Fíjense que quedó curvo, en donde puedo decir que en esta parte de abajo quedó cóncavo y en esta parte quedó convexo. Entonces cuando yo someto un material a una fuerza de flexión, siempre va a aparecer una convexidad y una concavidad. En el lado de la convexidad, las partículas de este material se están sometiendo a una fuerza de tensión porque se están separando entre sí. Pero acá, donde está la concavidad, las partículas de este material se están sometiendo a una compresión porque se están juntando entre sí. Entonces acá, en esta fuerza de flexión, se están mezclando a la vez en el mismo material fuerzas de tensión y de compresión. ¿Cuáles son las dos maneras de que yo pueda lograr una fuerza de flexión? La primera, es que yo tengo el material sólido acá, ¿cierto? Que lo voy a dibujar como una línea, y aplique tres fuerzas, en donde voy a tener acá dos fuerzas en el mismo sentido en los extremos, y voy a tener una fuerza en sentido contrario en el otro extremo, en el medio. En el medio voy a tener una fuerza en sentido contrario. Si yo aplico esto, el material se va a deformar de esta manera, ¿sí? Pueden hacerlo con un lápiz. Toman un lápiz de los dos extremos y en el medio aplican una fuerza opuesta y el lápiz va a tender a doblarse de esta manera, generando una fuerza de flexión. La segunda manera de provocar esta fuerza de flexión, creo que voy a tener que comprarme esas cositas para dibujar con el lápiz. Lo voy a hacer para que las próximas clases tengan mejores dibujos. La segunda manera es, yo tengo el sólido acá. Tengo el sólido acá, ¿cierto? Acá tengo su punto central y voy a aplicar dos fuerzas convergentes, una fuerza por acá arriba en un extremo y la otra fuerza la voy a provocar o la voy a someter en el mismo extremo. Fíjense que es como una fuerza compresiva, pero no en el centro, sino que al lado. Al provocar esto, el material va a deformarse de la siguiente manera. Ahí tengo los extremos, esto se viene para acá y esto se viene para acá. Queda así. Por lo tanto, en esta parte derecha voy a tener una zona cóncava y en este lado voy a tener una zona convexa. Recuerden que en el lado de la concavidad se generan fuerzas compresivas y en el lado de la convexidad fuerzas tensiles. ¿Dónde voy a obtener estas fuerzas de tensión? En el cuerpo humano, por ejemplo. El fémur está sometido siempre a fuerzas de flexión en su cuello femoral. Eso lo vamos a ver más adelante, ya cuando tengamos la clase de biomecánica de cadera. Ahí sí vamos a entender cómo el fémur está sometido a fuerzas de flexión, pero el cuello femoral siempre se está deformando de esta manera, ¿ya? No se rompe porque adentro del hueso existen trabéculas o tejido esponjoso que está alineado específicamente para que no se rompa. Ahora, si disminuye la cantidad de hueso o las fuerzas son muy grandes, el cuello femoral se va a fracturar, que es lo que sucede, por ejemplo, en los adultos mayores cuando tienen una caída. Al tener una caída, normalmente los adultos mayores se fracturan el hueso debido a que su hueso es patológico o la fuerza con la cual cayeron fue muy alta. Cuando nosotros tenemos un tejido o un material y se ejerce una fuerza, vamos a tener efectos de esa fuerza sobre ese material o sobre ese tejido. Uno de los grandes efectos o una de las grandes mediciones o lo que podemos hablar de estos efectos es el estrés, ¿ya? El estrés se define como la fuerza aplicada por unidad de área. O sea, si yo tengo acá una fuerza, el estrés es lo que se está produciendo ahí, justo en esa área, ¿cierto? Donde está siendo aplicada la fuerza y cuánta fuerza está siendo aplicada. A eso me refiero por estrés. Una definición un poco más contextualizada del estrés es la capacidad que tiene una carga para deformar un material. Entonces, cuando yo digo
que una fuerza está deformando un material, yo digo que a ese material se le está aplicando un estrés, ¿ya? Acá tengo un sujeto que podemos verlo desde dos puntos de vista. Un sujeto que por su cara se ve muy estresado, pero podemos ver que en su mano este sujeto está aplicando un estrés a esa pelotita. ¿Por qué está aplicando un estrés? Porque esa fuerza está deformando al material. Entonces recuerden, cuando una fuerza deforma el material, se está ejerciendo un estrés. Otro efecto de la fuerza es el strain, ¿ya? El strain también es lo mismo que deformación. Entonces, el strain es la medición de la deformación de un material causado por la acción de una fuerza. Dijimos que cuando una fuerza deformaba se llamaba estrés. Ahora, la deformación que tiene ese objeto por la aplicación de la fuerza se denomina strain, ¿ya? Este strain normalmente se expresa en porcentaje de la longitud inicial y esta es la fórmula para poder calcularlo. A todo esto tenemos que multiplicarlo por 100 para que nos dé el porcentaje, por 100. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Supongamos que acá tengo un material, ¿cierto?, que mide en su ancho 5. Luego de aplicar una fuerza, este material, aplicar una fuerza compresiva, este material mide 3. L, ¿cierto?, va a ser la deformación que tuvo, la deformación final, y L0 va a ser la longitud inicial. Perdón, no es deformación, es longitud. L es la longitud final y L0 es la longitud inicial. Entonces, si yo aplico esta fórmula, voy a tener que, en mi caso, va a ser L, que es 3, menos L0, que es 5, dividido L0, que es 5. Todo esto multiplicado por 100 me va a dar el strain. Entonces, si yo calculo eso, me va a dar, espérenme que lo voy a calcular, me da 3 menos 5 dividido 5 es igual a menos 0,4. Si esto lo multiplico por 100, voy a tener 40. Por lo tanto, este material se deformó un 40%. ¿Ya? 40%. Eso es lo que yo nombro como strain. Entonces, el strain que hubo acá fue del 40% en relación a su longitud inicial. ¿Ya? Ahora, esta es la famosa curva stress-strain. La curva stress-strain me va a servir para describir el comportamiento mecánico de los distintos materiales. Y en nuestro caso, los distintos materiales biológicos, como el hueso, el tendón, el ligamento. ¿Ya? Primero, nosotros cuando analizamos un gráfico, lo primero que debemos entender es cuáles son sus ejes. En un eje tengo carga y en otro eje tengo deformación, que básicamente es lo mismo que decir stress y strain, ¿ya? Carga, deformación. La carga se puede medir en newtons o en pascales, que es de presión, y la deformación siempre se va a medir o se debería medir en porcentaje, ¿cierto? En este caso, como estamos hablando de deformación, podrían ser milímetros, centímetros, o podría transformarse al porcentaje si hablamos de strain. Acá tenemos la curva, que la voy a marcar acá en rojito. Esta es la curva, el comportamiento del material, ¿ya? En esta curva yo debo entender primero que todo que esta curva va a tener dos regiones. Primero, la región elástica y segundo, la región plástica, ¿ya? ¿Qué quiere decir esta curva? Esta curva quiere decir lo siguiente: si yo este material, esto es acá en 0, está en 0 deformación o su deformación inicial y no estoy aplicando ninguna fuerza. Si yo aplico una carga 1, este material se va a deformar 1. Si yo aplico una fuerza 2, se va a deformar 2. Y así sucesivamente. Entonces, esto quiere decir que
a medida que yo aplico una carga sobre un material, este material va a empezar sucesivamente a deformarse, ¿ya? Hasta llegar a este punto, que vamos a hablar más adelante de él, que es el punto yield point o el límite elástico. Volvamos a las regiones. Voy a tener una región elástica y una región plástica. ¿A qué me refiero con esto? En la región elástica, o esta región, me indica que si el material deja de ser cargado hasta este punto, por ejemplo, si yo lo cargo con 100, al soltar esa carga, ¿cierto? Yo aplico una carga de 100, si yo dejo de aplicarle carga, este material va a volver automáticamente a cero o a su longitud inicial, ¿ya? A eso me refiero cuando hablo de elasticidad o de una región elástica, que cuando dejo de aplicar carga al material, el material vuelve automáticamente a su región inicial. Esto lo podemos ver clásicamente con un elástico. Yo tomo un elástico, este elástico tiene una longitud inicial. Si aplico una carga, el elástico se va a estirar, pero si yo lo suelto, ese elástico va a volver a su posición original. Por lo tanto, tiene un comportamiento elástico siempre dentro de esta región de la curva, que es la región elástica. Luego tengo la región plástica. La región plástica me indica que cuando yo dejo de aplicar la carga, el material no vuelve a su región, perdón, a su posición original. Por ejemplo, a ver, esto lo podemos analizar con una plasticina. Si yo tengo una plasticina que mide 5 centímetros y le aplico una fuerza tensil o la estiro, al dejar de aplicar la carga, la plasticina no va a volver a su región o a su deformación o medición original, sino que va a quedar con una deformación remanente, ¿ya? Entonces esos objetos que se comportan de esa manera se denominan materiales plásticos. Un chicle podría ser el ejemplo de un material plástico. Si usted deforma el chicle y lo suelta, el chicle va a tender a volver a su región original, a su medición original, perdón, pero no va a volver a su medición original, va a quedar siempre un poquito más alargado de lo normal, ¿ya? Entonces, un material, normalmente si yo le aplico una carga, se va a comportar primero de una manera elástica, y pasando este punto que se denomina límite elástico, el material al dejar de cargarlo es imposible que vuelva a su posición original. ¿Ya? Por eso se llama límite de elasticidad o límite elástico. Si yo sobrepaso ese punto, es imposible que vuelva a su región original. A ver, apliquemos esto. Supongamos que tengo un paciente que tiene acortamiento de su musculatura isquiotibial y yo voy a aplicar estiramiento sobre su musculatura isquiotibial. Al aplicar el estiramiento, ¿cierto? Yo estoy sometiendo a tensión el músculo y la fascia. Vamos a hablar de la fascia en este caso, porque el músculo tiene un comportamiento distinto. Si yo empiezo a estirar la fascia, la estiro, la estiro, la estiro, y no paso este límite elástico, al dejar de cargar, la fascia va a volver a su longitud inicial. Si medía 5, estiro, estiro, va a volver a medir 5. Si es que yo estiro, estiro, estiro y paso el límite elástico, si originalmente medía 5, ahora va a medir más de 5. ¿Por qué se produce esto? Porque cuando yo paso el límite elástico de aquí para acá, significa que hay rotura del material o micro roturas. No voy a escribir porque no me sale, pero ahí va roturas. Voy a empezar a dañar el tejido o el material. Si yo sigo aplicando carga o lo sigo deformando, ¿cierto? Va a llegar un punto en que el material va a fallar o se va a romper totalmente. Entonces, la historia natural de un material es la siguiente. Tiene su posición original, ¿cierto? Supongamos que mide 5. Yo lo estiro, y si no paso su límite elástico, al dejar de estirarlo, va a volver a su posición original. Pero si yo paso el límite elástico, se van a producir roturas dentro del material, el cual va a hacer que no pueda volver a su posición original, ¿ya? Eso pasa en todo material. Ahora, esto de acá, fíjense que esta región elástica se comporta como una pendiente. Esto es una pendiente, la pendiente de la curva.
Esta pendiente de la curva se denomina rigidez o en otros gráficos también se denomina módulo de Young. En este caso la rigidez, ¿cierto?, me indica si el material es más, valga la redundancia, dúctil o si es más bien rígido. Ahora vamos a hablar de esos conceptos. Para poder calcular la rigidez, debo calcular la diferencia en carga y diferencia de deformación. Esto es un procedimiento matemático que no lo vamos a hacer, así que no se los voy a explicar. Vamos a dibujar acá otro gráfico, otra curva stress-strain. Voy a tener una curva acá con una pendiente de esta manera, que va a ser la curva 1, y voy a tener una curva que tiene una pendiente así, que va a ser la curva 2. Este sería el eje X y este sería el eje Y. ¿Sí? En la curva 1, fíjense que su pendiente, ¿cierto?, se acerca más al eje X. Si se acerca más al eje X, significa lo siguiente, perdón, al eje Y, discúlpenme, al eje Y, se acerca al eje Y significa lo siguiente. Esto me dice que si yo aplico cargas, porque recuerden que acá en el Y va la carga, si yo aplico altas cargas, este material va a deformarse muy poco. A esta carga, ¿cierto?, el material va a deformarse eso. A esta carga, el material va a deformarse eso. En general, si la curva se acerca al eje Y, la deformación que tiene es mínima. Este tipo de material, que su pendiente se acerca más al eje Y, se denomina un material rígido. Rígido, ahí no puedo seguir escribiendo porque me cuesta, pero es rígido. En cambio, este segundo material o este segundo comportamiento mecánico, fíjense que se acerca más al X. Esto significa que con bajas cargas voy a obtener una deformación muy alta, ¿ya? Porque se mueve muy cercano al eje X. A bajas cargas obtengo una deformación muy alta. Este tipo de materiales que se comportan así con una pendiente cercana al eje X se denominan materiales dúctiles. Dúctil. Voy a tratar de escribir dúctil para que no se le olvide. Dúctil. Esa una C por si acaso. Material dúctil. ¿Qué ejemplos tengo de materiales rígidos y materiales dúctiles, por ejemplo? El ejemplo clásico de material rígido es el vidrio. ¿El vidrio ustedes lo pueden deformar antes de que se quiebre? No, no se puede. De hecho, si ustedes doblan un poquito el vidrio, ni siquiera alcanza a doblarse y se rompe inmediatamente, ¿ya? Es un material rígido. Por otro lado, un material dúctil va a ser aquel que se puede deformar mucho antes de romperse y con poca carga. ¿Cuál sería un material dúctil, por ejemplo? En un caso extremo, sería un chicle, ¿cierto? Un chicle lo puedo deformar mucho antes de romperse. Y así es como vamos a ir analizando estos comportamientos mecánicos. Por ejemplo, cuando veamos la biomecánica del hueso, el hueso está compuesto por hueso cortical y hueso esponjoso. Las curvas stress-strain para describir el comportamiento mecánico de esos materiales van a ser distintas. La del hueso cortical va a ser más rígida y la del hueso esponjoso va a ser más dúctil. Eso significa que uno requiere mayor cantidad de fuerza para deformarse que otro, ¿ya? En esta curva stress-strain voy a tener otras características también. Por ejemplo, este punto de falla me indica muchas cosas. Por ejemplo, si yo aplico compresión o tensión a un hueso hasta romperlo, en el momento de romperse yo puedo ir hasta el eje Y y ver cuánto fue su fuerza máxima o la resistencia máxima. Fuerza máxima que soportó hasta antes de romperse, ¿sí? Ahora, puedo venir para acá abajo y como acá abajo está la deformación, yo puedo decir cuánta fue la deformación máxima, D max. ¿Para qué me sirve esto? Por ejemplo, si yo me pongo a analizar huesos cadavéricos o fémures cadavéricos y los someto a compresión hasta romperlos, yo podría decir que el punto de falla en el fémur, voy a inventarlo, ocurre a los 1000 newtons. Entonces, ¿qué consejo podría dar usted? Usted podría decir que su hueso en un paciente puede resistir 1000 newtons, por lo tanto no lo cargue más allá de eso,
¿ya? En este caso hipotético, 1000 newtons equivalen a 100 kilos. Entonces, ¿qué podría decirle, por ejemplo, a un paciente que pesa 90 kilos? Recuerden que todo esto es hipotético. Debe decirle, ¿sabe qué? Usted no puede seguir aumentando de peso, porque si aumenta de peso, sufre serios riesgos de que su hueso se fracture, ¿ya? Entonces, de esa manera es como nosotros vamos a entender las características mecánicas. Entonces, vamos a tener, hasta el momento, tenemos tres grandes características mecánicas, ¿ya? Una va a ser la pendiente de la curva, o este stiffness, que me va a decir si el material es rígido o es dúctil, dependiendo hacia dónde se acerque más esta pendiente. Recuerden que si se acerca al eje X, sería un material rígido, y si se acerca al eje X, sería un material más dúctil. Voy a tener la carga máxima que puede resistir este material y puedo tener la deformación máxima que puede sufrir este material. Ya tengo tres características mecánicas, y es con esas tres características mecánicas con las cuales ustedes deben describir el comportamiento mecánico de los materiales que vamos a ir viendo más adelante, ¿ya? Entonces usted, si yo le muestro un gráfico de dos huesos, usted me debe decir, este hueso soporta mayor carga pero se deforma menos, o este hueso es más rígido que el otro. Así vamos a ir comparando, ¿ya? Acá puedo ver otros, o sea, no otros componentes, sino que lo mismo pero quizá explicado con texto. Tengo que la rigidez es la capacidad de un objeto sólido o elemento estructural para soportar solicitaciones sin adquirir grandes deformaciones o desplazamientos. Entonces dijimos que un material rígido era aquel que se acercaba al eje de la carga, lo que significaba que recibía grandes cargas pero se deformaba muy poco. Solicitación es un sinónimo de carga o de fuerza, ¿ya? El término elasticidad designa la propiedad mecánica de ciertos materiales de sufrir deformaciones reversibles cuando se encuentran sujetos a las acciones de fuerza y de recuperar la forma original si esta perturbación se elimina. O sea, dijimos que un material era elástico cuando aplicábamos carga, y al soltar esta carga, este material volvía a la región o a su deformación original. Para que pase eso, el material siempre debe ser deformado o cargado hasta antes de este punto que es el límite elástico, porque si pasa el límite elástico, pasa a la región plástica, en donde me indica que la plasticidad es la propiedad mecánica de un material biológico de otro tipo de deformarse permanentemente e irreversiblemente cuando se encuentra sometido a tensiones encima de su rango elástico. Este es el rango elástico o límite elástico, ¿ya? Entonces, así como debemos entender esta curva. Esas son tres características mecánicas o tres descriptores del comportamiento mecánico. Dejémoslo así como descriptores, ¿ya? Entonces, cuando describo la curva de un material, debo analizar siempre su pendiente, debo analizar su carga máxima y su deformación máxima. Recuerden que la carga y deformación máxima se ven desde el punto final de la curva hacia el eje Y si quiero ver la carga máxima, que sería esa, y al eje X si quiero conocer su deformación máxima. Ahora vamos a ver las ciertas características mecánicas. Una de las características o comportamiento mecánico que tienen ciertos materiales es la anisotropía, ¿ya? No aparece la definición, así que se las voy a decir yo. La anisotropía es cuando el comportamiento mecánico del tejido o del material depende de la dirección en la cual se aplique la fuerza, ¿ya? Si yo aplico la fuerza en 90 grados o si la aplico en 0 grados o en 1 grado, el comportamiento mecánico va a ser distinto, porque eso es la anisotropía, ¿ya? Hay ciertos materiales que son anisótropos y otros no. Un ejemplo claro de un material anisótropo es el hueso, ¿ya? El hueso, una de sus grandes características mecánicas es la anisotropía. Entonces recuerden, la anisotropía es que el comportamiento mecánico del hueso, o sea, si yo lo describo con la pendiente, la carga máxima y la deformación máxima, van a ser distintos en función al ángulo con lo cual aplique la fuerza. Y esto lo puedo ver acá en este gráfico. Este es el típico gráfico de anisotropía. Acá en este eje
¿cierto? Que es el eje Y, tengo la carga o sollicitación, y acá en el eje X tengo la deformación, ¿cierto? O el strain, que era este porcentaje de deformación. Y acá tengo este mismo hueso, que es una diáfisis del fémur, ¿cierto? En donde se aplicaron distintas modalidades de fuerza. Fíjense que en esta curva o esta curva me indica cuando yo aplico una fuerza tangencial o, perdón, una fuerza paralela. Si yo tengo acá el eje del hueso, ¿cierto? En esta fuerza se aplicó una tensión, una fuerza tensil en el mismo eje del hueso. En el caso 2, estoy aplicando la fuerza de tensión con un ángulo de 30 grados. En el caso de acá la estoy aplicando con un ángulo de 60 grados. Y en el caso de acá lo estoy aplicando de manera tangencial, o sea, en 90 grados. Entonces, lo primero que puedo indicar es que el comportamiento mecánico del hueso, fíjense que es distinto, estas cuatro curvas son distintas en función a la forma en la cual aplico la carga. En todas cambia, ¿ya? ¿Cuál podría decir que tiene el mejor comportamiento mecánico? Yo creo que el mejor comportamiento mecánico va a ser esta curva 1. ¿Por qué? Porque fíjense que si yo voy hasta el punto de rotura, es la que mayor carga resiste y la que mayor se puede deformar. O sea, tiene mayor comportamiento mecánico. Ahora vamos a analizar esta curva 3. Esta curva 3, que es cuando aplico 60 grados. Fíjense que tengo esa deformación máxima esa carga máxima y esta deformación máxima. Ahora, si comparo ambas, ¿qué puedo decir de ellas? Primero, si hablo de su pendiente, ¿cuál tiene mayor pendiente? La mayor pendiente es esta, la que se acerca más al eje Y. Por ende digo que el material 1 es más rígido que el material 3. Más rígido que el material 3. Que sería lo mismo que decir que el material 3 es menos rígido que el 1. Recuerden que cuando hablamos de lo opuesto a rigidez, hablamos de ductilidad. Por ende, podría decir que el material 1 es rígido y el material 3 es más dúctil. O el comportamiento del hueso en la característica 3 es más dúctil. ¿Qué puedo decir segundo sobre la carga máxima? ¿Cuál resiste mayor carga máxima? ¿El 3 o el 1? Claramente el 1. Entonces digo que el 1 tiene mayor carga máxima. En relación a la deformación, ¿cuál puede deformarse más? Fíjense que tengo la deformación del 1 y la deformación del 3. ¿Cuál se deforma más? El 1. Entonces, ¿cuál tiene mejor características mecánicas o cuál tiene mejor comportamiento mecánico? Siempre va a ser el 1 en este caso. ¿Y cómo es que aplico la carga en el 1? De manera paralela al eje del hueso. Esta fuerza da lo mismo si es tensil o compresiva. Si aprieto el hueso, pero en el mismo eje, el comportamiento va a ser igual que en esta curva. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Lo voy a ejemplificar. Imaginemos que tenemos la tibia. Todos saben dónde está la tibia. Si yo salto, ¿cierto? Realizo un salto vertical, salto lo más alto que pueda. Al caer, ¿cómo va a ser la fuerza que estoy aplicando sobre la tibia? ¿Bajo cuál condición? 1, 2, 3 o 4. Cuando salto, la fuerza cae de esta forma sobre la tibia. Por lo tanto, se está sometiendo de esta forma, de la primera manera, paralela al eje. Por lo tanto, el comportamiento del material va a ser muy bueno, va a resistir grandes cargas y grandes deformaciones. Pero ¿qué pasa si jugando a la pelota viene un sujeto y me pega una patada de esta manera sobre mi tibia? Me pega una plancha, como se dice. Si me pega una plancha, fíjense que la fuerza del hueso la va a estar recibiendo de esta manera, como en el caso 3. Por ende, si la recibo como el caso 3, la deformación máxima y la carga máxima que va a poder soportar el hueso es mucho menor a que si la recibo de manera paralela.
Por lo tanto, hay mucho mayor riesgo de fractura. Esto es súper importante para entender o las conclusiones que debo sacar son, primero, el hueso resiste de mejor manera las fuerzas paralelas, o sea, compresivas o tensiles en el mismo eje. El hueso resiste de muy mala manera aquellas fuerzas que son distintas a paralelas, por ejemplo en 30, en 60 o en 90. Por ende, en un hueso, por ejemplo, vamos a ejemplificarlo también en el caso de una rehabilitación. Supongamos que a usted le llega un paciente con una fractura de hombro, de húmero. ¿Usted le haría de alguna manera una fuerza de tipo transversal o angulada? ¿Qué sucedería en ese caso? Podría tener mayor probabilidad de dañarlo. Por lo tanto, los ejercicios siempre deben ser de manera compresiva. La viscoelasticidad. ¿Qué es la viscoelasticidad? La viscoelasticidad es la propiedad de ciertos materiales que tienen ciertas características. Para que un material sea viscoelástico, debe ser al menos bifásico. ¿Y qué me refiero con las fases cuando hablo de bifásico? Me refiero a los estados de la materia. Por ejemplo, un material monofásico es un material totalmente sólido. Y un material bifásico es un material que dentro de sus componentes tiene sólido y líquido. Por ejemplo, todos los tejidos del cuerpo humano. Nosotros estamos compuestos casi en un 80%, 70% de agua. Por ende, todos nuestros tejidos tienen agua. Es por eso que son viscoelásticos, ¿ya? Ahora, ¿cuáles van a ser las propiedades viscoelásticas? ¿O qué es la viscoelasticidad en sí? Un material viscoelástico es aquel en el que sus propiedades mecánicas, la rigidez, la carga máxima y la deformación máxima, van a variar dependiendo de la velocidad en que se aplique la fuerza y el tiempo de aplicación de esta. O sea, en un material viscoelástico, el tiempo por el cual yo aplico la carga o la velocidad con la cual lo aplico van a determinar directamente el comportamiento mecánico de este. Entonces, esta es la fórmula clásica para poder determinar la viscoelasticidad. Y olvídense ya porque nunca la van a ver. Era solo para demostrárselas. Entonces, la viscoelasticidad dijimos que para que un material sea viscoelástico debe ser al menos bifásico, o sea, tener líquido y sólido en su composición. Y la viscoelasticidad es cuando el comportamiento mecánico del material depende de la velocidad y del tiempo en el cual se aplique la carga. Vamos a tener 1, 2, 3, 4 propiedades viscoelásticas. La primera propiedad viscoelástica es el creep, o que en el libro Nordin aparece como fluencia. El creep se define de la siguiente manera. Al mantener una carga constante en el tiempo sobre un material, como consecuencia se producirá una deformación. ¿Ya? Entonces, imaginemos lo siguiente. Suponga que usted en la mañana, o no, afuera de su casa hay un árbol con una rama medianamente gruesa. En la mañana, al salir a la universidad, hasta el año pasado más, al menos, su papá o su mamá le decía que colgara la basura de la rama, porque iba a pasar el camión de la basura y no quería que los perros se la comieran. Listo, usted, como el obediente que es, deja la bolsa colgada sobre la rama del árbol. Salen todos de la casa, van a trabajar, a estudiar y usted llega a las 8 de la noche y se da cuenta que la bolsa todavía está ahí, pero se da cuenta que la rama del árbol bajó un poquito, se deformó. Eso corresponde a la propiedad mecánica de creep, ejemplificada de manera bien burda. Cuando usted aplica una fuerza sobre un material mantenida en el tiempo, este material se va a deformar. Es probable que la primera vez que aplica la fuerza, en el segundo 1, el material no se deforme, pero a medida que pasa el tiempo, la aplicación de esa fuerza va a deformar al material, ¿ya? Eso lo puedo ver aquí en este gráfico. Este es un gráfico clásico de creep. En este eje puedo ver, ¿cierto?, el eje Y y acá puedo ver el eje X. En el gráfico de creep, el eje X es el tiempo. Que me cuesta escribir, perdón. El tiempo, ¿ya? Y en el eje Y voy a tener la deformación.
deformación. Entonces, fíjense que esto es el instante 0, tiempo 0 y deformación 0. Cuando yo aplico, ¿cierto?, la carga en este material, esperen un poquitito, voy a ponerle pausa al video.